Hola, hoy vamos a sumergirnos en un documento, fascinante. El anuario de 1975 de la revista argentina Redacción. Una ventana directa a un año, complicadísimo, lleno de tensiones políticas, económicas, sociales. Vamos a ver qué nos contaban sus cronistas en ese momento. Exacto. Porque estas páginas son más que un simple recuento de hechos. Son como un termómetro de la época, ¿no? Reflejan esa mezcla de lucidez y, claro, las limitaciones lógicas de estar metidos de lleno en el ojo de la tormenta. Nos muestran cómo se vivía, cómo se pensaba ese 75. Empecemos entonces con José Luis Romero. Su visión sobre la crisis. Él decía que esto no era nuevo, no era del 73 o del 66, era algo más profundo, estructural, que venía arrastrándose desde 1929. Hablaba de una crisis de expansión que se ahogaba por falta de proyectos y por miedo, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa mirada? Lo potente, creo, es que Romero va a la raíz. Señala esa incapacidad casi histórica para pensar a largo plazo. Esa tendencia a quedarse solo en apagar incendios, en lo urgente, sin atacar las causas de fondo. Y lamentaba mucho la falta de una élite dirigente con visión, ¿viste? Como la de Alberdi o Sarmiento. Decía que el cambio era inevitable y que había que conducirlo, no solo frenarlo con medidas superficiales de orden. Y esa falta de conducción que mencionaste, se ve clarísima en la sección La Política. El anuario la califica de insólita directamente. Describe cómo José López Rega fue acumulando un poder enorme, casi como un primer ministro de facto, controlado a casi todo, ¿no? Menos al principio la economía. Ahí estaba Gómez Morales. El anuario trae una foto muy reveladora de López Rega con su gente más cercana. Yóñez, Vázquez, Villone, Lastiri y Celestino Rodrigo. ¿Cómo se desarma todo eso? Claro, el punto de quiebre, el detonante, fue el Rodrigazo. Esa política de shock brutal de Celestino Rodrigo disparó la hiperinflación y, provocó una reacción social y sindical tremenda, masiva. Eso forzó la salida de López Rega. Pero lo interesante, y el anuario lo marca con bastante ironía, es como muchos que lo apoyaron, o que al menos callaron mientras subía, después se apuraron a denunciarlo. Un reflejo clarísimo de la fragilidad institucional y de ese vacío de poder que persistía, ¿no? Y esa caída no fue solo por la economía, ¿cierto? Porque el anuario le da un lugar central a el gran escándalo, el tema de la corrupción en el Ministerio de Bienestar Social, que dirigía justamente López Rega. Se mencionan investigaciones sobre cheques millonarios de la Cruzada de Solidaridad, nombres como Demetrio Vascas, Carlos Villone. El tono del autor es de indignación total. Usa palabras como forajidos. Totalmente. Y ese lenguaje tan directo, tan acusatorio, no es casual. Muestra cómo la denuncia de la corrupción se usó también como una herramienta política, para exponer y sobre todo para quitarle legitimidad a ese sector del gobierno. Los escándalos, que además eran amplificados por la prensa crítica que todavía aguantaba, iban minando la confianza pública, que ya estaba por el piso. Y hablando de prensa, el periodismo mismo estaba bajo un ataque terrible. Andrew Graham Yole lo cuenta en su crónica. Describe un panorama aterrador, amenazas constantes, atentados. El anuario incluso muestra una foto impactante. La redacción del diario La Voz del Interior, en Córdoba, destruida por una bomba. También secuestros, presiones económicas con la pauta oficial, hasta recoge esa frase presidencial sobre el terrorismo periodístico. Sí, es un testimonio clave, durísimo. Muestra cómo se iba achicando el espacio democrático, el espacio cívico. La violencia directa contra periodistas y medios independientes buscaba silenciar las voces críticas, claro. Querían controlar la narrativa. Y eso conecta con lo que decía Alberto Laya al final del anuario, ¿no? Que buscar la verdad era doloroso, difícil, pero imprescindible en ese contexto de tanta confusión. Y esa atmósfera tan tóxica, como decís, se sentía en todos lados. El anuario lo refleja bien. Enrique Pesoni, por ejemplo, en la sección La Literatura, se preguntaba cómo escribir, cómo escapar a la ofuscación general. Pablo Mendelevich pintaba una universidad intervenida, muy convulsionada, como una caja de resonancia de todo el lío nacional. Y Jorge L. García, en Las Palabras, ironizaba sobre el lenguaje político.
destacaba cómo se puso de moda el término caquistocracia, el gobierno de los peores. Exacto. Esas miradas a la cultura, a la universidad, al lenguaje, son fundamentales. Revelan que no era solo una crisis política o económica. Era una crisis total, que afectaba todo y generaba desde análisis súper agudos y sátiras muy amargas hasta un desconcierto existencial, ¿no?, en la sociedad argentina de ese 1975. En fin, este anuario de redacción nos deja un retrato complejo, a veces bastante desolador, pero sobre todo muy vívido, de un país que estaba realmente al borde del abismo, capturado por las voces que intentaban entenderlo desde adentro, en ese mismo momento. Y la pregunta que nos queda picando hoy, al volver a estas crónicas, que podemos leer gracias al trabajo de preservación del sitio web personal Mágicas Ruinas, es ¿cuánto de todo eso que diagnosticaban en 1975? ¿Cuánto de esas fracturas, de esos debates, sigue resonando hoy? ¿Qué nos enseñan esas tensiones sobre los desafíos que de alguna manera continúan en Argentina? Una reflexión que, bueno, sin duda queda abierta.